¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Un saludo muy especial para todos los oyentes de esta su emisora Alegría y Gozo que se conectan a esta hora para escuchar este increíble programa Apologética Católica. Católico, vive tu fe. Ama a Jesús y compro... Bueno, les invitamos para que desde ya estemos conectados a través de www.alegriaygozo.com. Ya está con nosotros el Padre Miguel Ángel, que está listo para compartir el tema de hoy. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, y también pues decirles de una vez los números de los teléfonos para que lo anoten y hagan sus sugerencias, sus preguntas, sus oraciones, pidan sus intenciones. Claro que sí, Padre. 312-698-4579, nuestro WhatsApp oficial para todos los hermanos que quieran de pronto enviar sus preguntas o enviar sus intenciones de oración en esta su emisora Alegría y Gozo. Sean todos bienvenidos. Sea un testimonio de amor. Hablar de Jesús en la escuela. Bien, hermanos, como todos los programas y como todos los días, vamos a iniciar con una oración pidiéndole al Señor que nos asista en este día. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de sentir tu presencia en este día, en todas las actividades que iremos a realizar. Te pedimos, Señor, que también se haga presente en todas aquellas personas que están enfermas, en todas aquellas personas que están muy necesitadas, en todas aquellas personas que claman a ti misericordia y piedad. Te pedimos, Señor, que nos asista en este día y que nos preceda en todos los momentos. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, sean nuevamente bienvenidos a este programa de apologética en el cual nosotros estamos defendiendo la fe, estamos defendiendo nuestra fe católica. Y recuerden que el lema es: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Me alegra estar nuevamente con ustedes y hoy les voy a continuar el tema, vamos a continuar el tema de la Sagrada Escritura en sentido genérico, en sentido general, y van a tomar papel y lápiz para que vayan ustedes anotando de pronto los textos bíblicos, aunque no son muchos en el día de hoy, pero sí anotando algunos aportes que pueden ser muy importantes. Decíamos en el programa anterior, porque todos los sábados vamos a hablar de la Biblia en sentido general, todos los sábados. El sábado pasado habíamos quedado en el canon, cómo se había definido los 73 libros de la Sagrada Escritura y cómo San Dámaso I había propuesto en el año 382, en el Concilio de Roma, había propuesto al mundo la palabra de Dios. Fue por primera vez, se dijo al mundo, esto es palabra de Dios. A partir de allí, y a partir de allí también se empezó a nombrar esta palabra de Dios como Biblia. De modo que se presentó con 73 libros. De modo que podríamos preguntarnos, ¿alguien tiene permiso
para quitar o para poner un versículo, un capítulo, o quitar o poner un libro después de que ya se ha proclamado públicamente y ante el mundo se había proclamado que era palabra de Dios? No. ¿Por qué? Precisamente porque dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, va a expresarnos y va a llamarnos la atención sobre cómo nosotros debemos leer la Sagrada Escritura y cómo nos debemos acercar a ella. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Yo advierto, es decir, está advirtiendo a todos, nos está preparando a todos los que escuchan esta palabra. La escucharon hace, todo este tiempo. Desde el 382 se le dijo al mundo: esta es palabra de Dios. Y dice aquí el Apocalipsis: les prevengo, les advierto a todos los que escuchan estas palabras. ¿Qué nos advierte? Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes quieren que les caigan las plagas que están descritas en este libro? Es decir, que están escritas en el Antiguo Testamento, que fueron escritas esas plagas que hablan en Egipto, por ejemplo. ¿Quieren que caigan sobre ti esas plagas? ¿No quiere? Entonces no puedes alterar. ¿Alguien se atrevería, después de haber dicho que esto es palabra de Dios? ¿Por qué San Juan está escribiendo eso? Porque lo que nosotros estamos leyendo allí es palabra de Dios, no es palabra humana, no es palabra de cualquiera, no es palabra de un pastor, no es palabra de un predicador, no es palabra ni siquiera de la iglesia, ni siquiera de un papa, ni siquiera de un sacerdote, no, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, nadie tiene poder ni autoridad para quitar. Siga. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, si alguno quita, vamos a ver qué pasa, al que le quita algún versículo, algún capítulo o algún libro a la Sagrada Escritura, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Tampoco entrará al cielo. Primero, le caen todas las plagas de Egipto, todas las plagas que están descritas en este libro, y tampoco podrá entrar al cielo, según esta palabra. Los testigos de Jehová, ellos cuando se sienten muy exhortados o muy vulnerados en su predicación, cuando uno los enfrenta a una palabra muy concreta, ellos son capaces de cambiar su Sagrada Escritura, su Biblia, son capaces de cambiarla con tal de hacer creer lo que ellos creen que debe decir la Sagrada Escritura. Entonces ellos no tienen una Biblia oficial. Por eso los testigos de Jehová no tienen una Biblia oficial, porque cada rato que ellos quieran cambiarla, la cambian, así sea por un texto, pero la cambian. Ahora bien, otra pregunta: a un evangélico o a un católico, ¿aceptarías tú, ya proclamándose como palabra de Dios, aceptarías tú quitarle un versículo, quitarle un capítulo, quitarle un libro a ese libro que ya se proclamó palabra de Dios? Pues yo creo que no. Nadie aceptaría quitarle un capítulo o un versículo. Otra pregunta: si tú hubieras existido en 1520, cuando apareció, que hasta el momento llevaba la Biblia
1138 años aproximadamente. Si usted hubiera existido en ese entonces, cuando ya la Biblia llevaba más de 1100 años, casi 1200 años, como palabra de Dios, ¿habría tú aceptado que le quitaran un versículo, un capítulo, un libro a la palabra de Dios? Es muy posible que no. Nadie va a aceptar ni aceptaría que alguien le quitara. Sin embargo, vino un señor, apareció un señor que se llamó Martín Lutero, un monje agustino de origen alemán, un fraile muy teólogo, muy estudioso, muy inteligente, y él sí llegó y eliminó, quitó, cercenó 7 libros de la Sagrada Escritura. Y a partir de allí quedó su Biblia, la Biblia que él propuso, quedó con 66 libros. ¿Usted aceptaría que alguien le quitara la palabra de Dios, que se metiera con la palabra de Dios? Si un católico o un evangélico hubiese existido en ese tiempo, hubiera permitido, hubiera aceptado que le quitaran todos esos libros, o le quitaran un capítulo o un versículo. No. Primero, porque ya lo leímos en Apocalipsis. Le caerán las plagas de Egipto. Que le caigan todas las plagas descritas en este libro a aquel que trate de quitar o poner algo a la palabra de Dios. Pues los católicos no aceptaron. Los católicos nunca aceptamos que alguien llegue y quite o ponga, aumente a la Sagrada Escritura. Martín Lutero lo hizo, por eso nosotros no seguimos a Martín Lutero, porque se presentó, ya llevaba la Biblia prácticamente 1200 años como palabra de Dios con 73 libros. Y llegó Martín Lutero y dijo, no, estos libros no me sirven. ¿Quién es Martín Lutero para meterse con la palabra de Dios? Y usted seguiría a esa persona que se revela y que se ha metido directamente con la palabra de Dios a decir, no quiero estos libros no me sirven. ¿Quién es él para decir eso? Si les permitirían. De ahí para acá, de ese año del 1520 aproximadamente para acá, se empieza lo que nosotros llamamos la Biblia protestante, la Biblia evangélica, la Biblia que no es católica. Esa Biblia no puede ser leída. ¿Por qué? Porque precisamente le cercenaron, le quitaron, le eliminaron unos libros que también estaban inspirados, que durante más de 1100 años se habían catalogado y habían sido aceptados como palabra de Dios. Y sin embargo, hay muchos que prefieren seguir a Martín Lutero que seguir a la Iglesia Católica. ¿Por qué creen en Martín Lutero y no creen en la Iglesia Católica? Si la Iglesia Católica fue la primera que dijo, esto es palabra de Dios, y con 73 libros, no es para rebelarse contra aquellas personas que realmente han dicho, como el caso del Papa, como el caso de los obispos, como el caso de la Iglesia. No es el hecho de rebelarse contra el Papa y contra la Iglesia Católica cuando ella fue la que dijo esto es palabra de Dios. Entonces ustedes, ¿por qué le dicen, o los evangélicos o los protestantes le dicen palabra de Dios? ¿Por qué le dicen palabra de Dios? De modo que fue Martín Lutero quien quitó, y ellos siguen a Martín Lutero.
nosotros no seguimos a Martín Lutero, precisamente por lo que ya dijo el Apocalipsis. Y también, por ejemplo, vamos a leer, si quieren, vamos a leer Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan, capítulo 8, versículo 31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Decía Jesús a los que habían creído en él. Martín Lutero había creído en Jesucristo, había creído en la Iglesia Católica, había sido formado en el querigma de Jesucristo en el seno de la Iglesia Católica, sí. Es decir, había creído en Jesucristo. Les dice Jesucristo a los que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les decía? Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Él es discípulo, sí, pero si no se mantuvo en su palabra, no puede ser verdadero discípulo. Puede ser discípulo, pero no verdadero, porque no se ha mantenido en la palabra, no se ha mantenido en la palabra, y por eso no puede ser verdadero discípulo. Todos aquellos, la inmensa mayoría de los evangélicos, de los protestantes, adventistas, testigos de Jehová, bueno, llámelo como quieran, de esos que aparecen por ahí por la calle, insistiendo tanto. Usted le pregunta, ¿usted fue católico? Y con seguridad le van a responder que sí, que fueron católicos. Fueron católicos. Bueno, les dice Jesucristo, Juan capítulo 8, versículo 31, les dice Jesucristo, si os mantenéis en mi palabra, ¿por qué no se mantuvieron en la palabra? ¿Por qué no se mantuvieron como católicos? ¿Por qué no se mantuvieron en esa formación y en esa predicación y en esa fe que les proclamaron cuando eran niños? ¿Por qué no se mantuvieron? Si no se mantuvieron, no puede ser discípulo de Jesucristo, verdadero. Puede ser discípulo, pero no verdadero. Continúe. Vamos a seguir leyendo. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Vuelve y repita. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Significa que esa gente no está en la verdad. No está en la verdad. Vamos a afinar el oído. Pongan la lupa. Paren la oreja. Y vamos a volverlo a leer. Vamos a volverlo a leer. Aquellas personas que no se han mantenido en la palabra de Jesucristo, ¿qué sucede? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres. Nuevamente el versículo 31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos, si os mantenéis en mi palabra. Aquellas personas que fueron católicas y que ahora son otra cosa, no se mantuvieron en la palabra. En ellos se cumple esa palabra. No son discípulos verdaderos de Jesucristo y por eso no conocieron la verdad. Sigue y verá. Y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. O sea que ellos no han conocido la verdad. No la han conocido, así como lo escuchan. No han conocido la verdad. Por eso, desde aquí y siempre sigo insistiendo que ellos están en la mentira. ¿Por qué? Pues porque la Biblia lo dice, la misma Sagrada Escritura lo dice. No se mantuvieron en su palabra, no pueden estar en la verdad, no pueden conocer la verdad y no pueden ser verdaderos discípulos. Pueden ser discípulos, pero no verdaderos. De modo que Martín Lutero no podría tener la verdad, no puede tener la verdad, porque no se mantuvo en esa palabra, no se mantuvo en esa predicación que él escuchó. Ahora, por ejemplo, lo confirma el mismo San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 2, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18.
Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18, 17. Pues, creo que, a ver, empieza el 17 a ver qué dice. Está hablando... Primera de Juan 2, 17. 17. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, el 18. Hijos míos, es la última hora. Es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Un anticristo. Oigan pues. Paren la oreja, afinen el oído. Oigan, que se dijo que iba a venir el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Vamos a ver, San Juan, ¿a quién se refiere? ¿Cuáles son los anticristos? Los anticristos que ellos dicen que somos nosotros. Cuando ya les mostré con la historia, ustedes pueden entrar a internet y perfectamente ustedes pueden colocar allí San Dámaso I y me dirán si soy mentiroso o si nosotros somos mentirosos, si la Iglesia Católica es mentirosa. ¿Quién fue el que le dijo por primera vez al mundo, esto es palabra de Dios? O entonces ellos, ¿por qué le dicen palabra de Dios a la Sagrada Escritura? ¿Quién es entonces el anticristo? Pues ellos dicen que el anticristo es el Papa. Vamos a ver si es el Papa. Vamos a ver, escuchemos lo que dice la Sagrada Escritura. Les estoy leyendo la Sagrada Escritura. Ustedes pueden anotar allí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros. Salieron de entre nosotros. Salieron de entre nosotros. Vuelve y repita. Salieron de entre nosotros. Pongo a leer a otro para que no digan que es que yo invento. Salieron de entre nosotros. ¿Quién era Martín Lutero? Era un sacerdote. ¿Quién era Martín Lutero? Un monje, un fraile. Salió de entre nosotros. Salieron de... ¿Quiénes eran aquellos que vienen por ahí con la Biblia debajo del brazo y predicando la palabra de Dios y que conviértanse porque si no se van a condenar? Salieron de entre nosotros. Salieron de entre nosotros. Está escrito. Siga. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. No eran de los nuestros. ¿Qué vamos a hacer? No eran de los nuestros. Saliendo de nosotros. Esos son los anticristos. Porque como se confiesan de esa manera, anticristos, pues no eran de los nuestros, pero salieron de nosotros, se rebelaron contra nosotros, no aceptaron las correcciones que les hacían o lo que sea. Bueno, siga. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. Vuelve y repita. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Hubieran permanecido con nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo dice, no son discípulos verdaderos. Los discípulos verdaderos son los que permanecen con nosotros. Esos son los discípulos verdaderos. Bien, hermanos, este tema muy bonito, candente, espectacular, y vamos a continuar. Continuamos el próximo sábado porque ya el tiempo se nos agota, pero decir por último que cuando un católico, cuando un evangélico sabe estas cosas, sabe quién hizo la Biblia, quién la propuso como palabra de Dios al mundo y todo eso, ya no se deja engañar. Por eso el lema es: católico instruido jamás será confundido. No se dejen confundir, por favor, no se dejen confundir. Y cuando alguien venga con la palabra de Dios, cuando alguien venga con la Biblia y le diga, bueno, vengo a predicarle la palabra de Dios, entonces usted cree en la Iglesia Católica. Entonces usted acepta la Iglesia Católica. No, yo no acepto la Iglesia Católica, no acepto al Papa, que no sé qué. Y entonces, ¿por qué no lo acepta si ellos fueron los que dijeron al mundo que era palabra de Dios? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Entonces no diga que eso es palabra de Dios,
porque el que dijo que era palabra de Dios fue la Iglesia Católica, no fueron ustedes. No fue ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos, ni los adventistas, ni los mormones, ni nadie, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente en ese tiempo no existían. Entonces usted acepta la Iglesia Católica, porque si está aceptando que esto es palabra de Dios, ¿quién lo dijo? La Iglesia Católica. Bien, hermanos, vamos a terminar. Vamos a continuar. Continuamos con este tema porque está muy bonito, está candente y todavía falta mucho. Todavía falta mucho. Falta saber por qué. La próxima vez les voy a explicar por qué. Esto es un abrebocas. La próxima vez les voy a explicar por qué Martín Lutero le quitó los 7 libros a la Biblia. ¿Por qué se los quitó? Eso lo veremos la próxima vez. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por este sábado, por este momento que nos permitió vivir. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros para poder sentir tu presencia en medio de nosotros y para sentir que tú realmente nos precedes en todas las actividades. Te ofrecemos todos los servicios, las actividades, los trabajos de este día, te los ofrecemos, Señor. Bendícelos, Señor, como venidos de ti y como bendícelos para que nosotros podamos también ir hacia ti a través de ellos. Te pedimos, Señor, por los enfermos y por todas aquellas personas que nos han pedido oración, que son muchas las personas que en este momento están pidiendo oración. Te las encomiendo, te las coloco en tus manos. Pasa su mano sanadora, imponga tus manos sobre sus cabezas para que ellos puedan recibir tu fuerza, puedan recibir tu misericordia y tu bondad. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo y con Él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella también la saludamos para que nos acompañe, nos preceda, nos bendiga y nos proteja en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre sus familias, sobre sus trabajos y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y feliz día para todos.